Bueno, este ciclo de webinars que lo denominamos Miércoles con TIC, recordando aquellas charlas que comenzamos en el año 2015, básicamente están destinadas a docentes de nuestra casa, pero también tenemos varios docentes que se han incorporado desde otras unidades académicas, así que desde ya les damos a todos la bienvenida. Bueno, este primer webinar da inicio a todo un ciclo que va a trabajar con distintas herramientas, distintos recursos, básicamente para ser utilizados en entornos virtuales, y básicamente la idea es poder reflexionar acerca de este nuevo contexto que estamos ahora enfrentando. Para comenzar, no podemos dejar de mencionar que estamos siendo parte de esta pandemia a causa del COVID-19. A causa de esto, ustedes saben que tuvimos que enfrentarnos a este desafío de enseñar completamente en línea. En realidad fue muy repentino, en muchos casos no tuvimos tiempo de prepararnos lo suficientemente para poder fortalecer lo suficientemente estas competencias digitales para un 100% de virtualidad. Pero a pesar de ello, contamos con un importante recorrido acá en virtualidad que permitía reducir horas de clases presenciales, incorporando ya estrategias didácticas en aulas virtuales. Es importante conocer cuál es el contexto de nuestra región en este momento de la epidemia por el COVID-19. Tomé del informe de UNESCO y ESALC, que se denomina COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después. Fue publicado recientemente, el 6 de abril de 2020, y este informe será presentado en la mañana a los rectores de las distintas universidades de la región. Aquí las estimaciones de UNESCO, en un gráfico que les compartiré ahora, muestran que el cierre temporal a causa de COVID afecta aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Esto está representando más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior, tal como lo ven reflejado ustedes acá en este gráfico. Desde este mismo informe me pareció muy interesante compartir con ustedes cuántos son los hogares con conexión a Internet. Y justamente el porcentaje de hogares muestra una baja conectividad en América Latina y el Caribe, que apenas observamos acá alcanza un 45%. Observamos otras regiones como África, Asia y Pacífico, países árabes, la comunidad de estados independientes, Europa o Norteamérica, que ellos tienen, digamos, otros porcentajes en relación a ello. Y lo que era de esperar, la cantidad de líneas móviles son mucho más elevadas. En muchos casos la cifra es más de una por persona. Si nosotros acá vemos este gráfico, que también fue emitido desde el informe de UNESCO, nosotros en el caso de Argentina estamos visualizando que cada 100 personas tenemos 130 personas con líneas móviles, es decir, hay más dispositivos por persona. Entonces esto, como nos dice el informe de UNESCO, es para centrar nuestros esfuerzos de alguna manera, sabiendo que nuestros estudiantes o nuestros docentes en su gran mayoría disponen de telefonía digital, contenida, digamos, en un dispositivo móvil. Entonces, la idea de este webinar es poder ver cómo podemos resignificar esta relación con el aprendizaje en línea, porque nosotros tenemos una universidad presencial, una facultad con carreras presenciales, en las cuales fuimos incorporando de a poco la virtualidad. Resulta importante poder reflexionar entonces sobre el valor de la experiencia del aprendizaje presencial, cómo se va a ver enriquecido con esta experiencia que estamos teniendo a partir de esta pandemia. ¿Por qué pudimos enfrentar el reto y específicamente acá en nuestra facultad?
Primero porque de alguna manera todo el quehacer que hace desde el área de virtualidad está sustentado en una línea de investigación. Es decir, una línea de investigación que ya se lleva desde el año 2004 en relación a educación a distancia, prácticas en entornos mediados por tecnologías, utilización de aulas virtuales, y en este momento todo lo que hace a la utilización de tecnologías emergentes en procesos educativos, cómo incorporar el mobile learning, que sería todo lo que es el aprendizaje a través de dispositivos móviles, el acceso a recursos educativos abiertos. Por otro lado, ha sido muy importante también el apoyo institucional, porque sabemos que desde el año 2014, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, se cuenta justamente con una unidad de gestión específica, que es la Secretaría de Virtualidad, con una comisión asesora integrada por referentes de todos los departamentos y carreras de nuestra facultad, lo cual ha hecho posible también esta incorporación de la virtualidad en carreras que son presenciales. Y otro de los aspectos que son una gran fortaleza es en relación a la normativa nacional. Nosotros sabemos que la resolución ministerial 2641 del año 2017 pedía a todas las universidades e instituciones de educación superior la conformación de un sistema institucional de educación a distancia que es el CIED. Nuestra universidad presentó un proyecto y en el caso de nuestra facultad también hemos reglamentado, a través de esta ordenanza que se indica acá, que si bien habla de una opción pedagógica a distancia con más de un 50% de no presencialidad, también nosotros bajo este aspecto estamos trabajando en carreras presenciales hasta un 30% con una serie de pautas para poder tener aval académico y reducir horas presenciales. Entonces, este es el contexto en el cual está ubicada nuestra unidad académica y por la cual realmente hemos podido hacer frente a esto que nos trajo esta situación de emergencia. Para comentarles un poquito cómo fuimos avanzando con esto, traje un gráfico que puedo obtenerlo desde virtualidad, desde la plataforma Moodle, en la cual ustedes pueden observar desde abril de 2015 a abril de 2020 cómo hemos tenido la evolución en relación a todos los accesos. Es decir, este gráfico me está mostrando vistas, mensajes, accesos, que pueden ser muchos más por persona, por supuesto. Entonces, si acá observamos los valores, y esto está marcado al final de cada periodo, al 30 de abril de 2015 podíamos observar 12.633 accesos, es decir, durante el mes de abril. Y así, en el 2016, 159.900 accesos, al 30 de abril del 2017, 310.000, y así llegamos al 30 de abril de 2020 con 2.491.588 accesos, actividades, mensajes. Es muy visible en la gráfica, pero los números realmente son sorprendentes. Si nosotros comparásemos porcentualmente, en función de lo que fue el mes de abril de 2015, cuando recién comenzábamos, y el mes de abril del 2020, el porcentaje, el incremento ha sido del 19.723%. Esto nos da idea de cómo este proceso fue creciendo y realmente ha llegado a pasos agigantados con esta época de pandemia. En estos primeros meses de la pandemia, tomé simplemente una franja desde marzo y observamos hasta el 24 de mayo, hasta este fin de semana, que de repente, cuando recién comenzó la pandemia, estábamos hablando ese día de 100.000 accesos, ya sean por parte de estudiantes o por parte de docentes. El 5 de abril, que se produjo un pico, se llegó a 617.475 accesos, es decir, comparado con ese mínimo, hubo un aumento del 613%. Esto nos da cuenta que si en algún momento realmente notamos a veces que la plataforma puede llegar a enlentecer un poco el proceso, es porque realmente la actividad que se produce y que se ha producido de hecho es realmente notable. Al margen de esto,
algunos datos importantes es para conocer que, bueno, desde nuestra facultad hemos estado trabajando desde el momento que comenzó esta pandemia, en marzo, hace 70 días aproximadamente. Son 597 profesores con permiso de edición los que están trabajando, 209 sin permiso de edición, con una acción más bien tutorial, y estamos hablando en el grado nada más de 4.049 estudiantes, con un total, entre todas las aulas, no solamente las de grado, sino otras ofertas de la facultad, de 674 aulas. Esto es acompañado de capacitación docente, contamos con 2 cursos autoinstructivos, autoguiados, con instructivos de todos los recursos que tiene la plataforma Moodle. Estos son para docentes, también tenemos para estudiantes, y durante la pandemia en nuestro canal de YouTube hemos generado también algunos videos que nos ha permitido acompañar a los profesores en el diseño de sus materiales y de sus recursos. Entonces, marzo de 2020 nos encontró, por un lado, con docentes que estaban habituados casi exclusivamente a la enseñanza presencial. Para ellos fue un desafío enorme, porque de repente ellos estaban simplemente habituados a sus clases, en muchos casos no trabajaban con aulas virtuales, entonces vieron seguramente como medio la utilización de sistemas de videoconferencia como para poder imaginarse a esos alumnos que estarían en un cara a cara, pero hacerlo a través de una videoconferencia. Pero también tenemos varios docentes, muchos, una gran mayoría, que estaban habituados a la enseñanza presencial, pero que ya habían incorporado hasta un 30% de virtualidad en sus horas. Entonces, con estos docentes se pudo retomar algunos contenidos y poder hacer unidades completas y que todas de alguna manera quedaran reflejadas, no solo en el aula virtual, sino también en otro tipo de almacenamientos como la nube. Y a esto llegamos a lo que se denomina mundialmente como enseñanza remota de emergencia. Es decir, no estamos hablando de educación a distancia, no es enseñanza en línea propiamente dicha, sino que realmente es una enseñanza remota, pero implicó que hay muchos recursos, o que seguramente desde el punto pedagógico didáctico hay muchos elementos que aún todavía estamos en deuda con nuestros estudiantes porque no hemos alcanzado a cubrir todas las expectativas que a veces desde las clases presenciales podemos hacerlas. Para nosotros fue importante, a las 2 semanas de comenzar las clases, brindar una encuesta a los estudiantes que se resolvía desde la plataforma Moodle. Se suministró y también tomó simplemente un lapso desde el 13 al 24 de abril, contamos con 1.050 respuestas, pero que de alguna manera nosotros necesitábamos conocer algunos aspectos sobre los contenidos, actividades, por ejemplo, si los contenidos estaban presentados en forma clara y significativa, y acá vamos observando que, por ejemplo, un 3% nos indicaba que no, o los materiales te permiten comprender temas abordados y actividades propuestas. Vemos que prácticamente en un 95% es un sí, o en algunas materias o en algunos temas. Se preguntó si las devoluciones de las actividades propuestas son realizadas en tiempo y forma, y también el porcentaje fue bastante elevado. En relación a los entornos que utilizaban más allá de las aulas virtuales, un 83% indicó que trabajaban con la nube, fue otra de las sugerencias y recomendaciones que hicimos a nuestros profesores, poder almacenar sus carpetas, sus contenidos a través de Google Drive, por ejemplo. Obviamente los grupos en WhatsApp han sido muy utilizados como un elemento de comunicación, y los sistemas de videoconferencia. También se consultó acerca de la evaluación del aprendizaje. Acá observamos que era una etapa en la cual muchos espacios curriculares aún no incorporaban alguna instancia de evaluación, pero en muchos casos trabajos prácticos, cuestionarios, presentaciones ya se iban haciendo en esos primeros días, y observamos que realmente los resultados eran bastante satisfactorios a pesar del poco tiempo que habíamos tenido para preparar todo esto.
Nos interesaba conocer cómo era la experiencia personal de esos estudiantes, por ejemplo, en cuanto a las devoluciones que realizan los profesores, que observamos que prácticamente en un 70% es bastante satisfactoria. Lo mismo la utilización del aula virtual para su aprendizaje, si se sentían acompañados, guiados por los profesores, y vemos que realmente, es decir, un 43% respondió que sí y un 49% en algunas materias. Preguntamos acerca cómo era, digamos, la respuesta o ese feedback por parte de los profesores. Simplemente un 17% dijo que no tenía feedback. Se les consultó acerca si se han enviado mensajes a sus profesores y observamos que realmente también los alumnos han tendido a trabajar. Solamente un 23% comentó que no se habían comunicado. Y sobre la plataforma Moodle, queríamos conocer de alguna manera si la organización del aula virtual le era accesible, más allá del contenido específico de los materiales, si habían tenido dificultades en el acceso. En cuanto a los dispositivos que utilizan, observamos que un 68% trabaja con computadoras portátiles. Esta pregunta podían optar por varias, y también observamos que un 66% hace apoyatura con celulares. En función de ello, el 49% utiliza la app de Moodle. Esto es muy beneficioso porque para quienes tienen como único uso un dispositivo móvil, como es un teléfono celular, es muy útil por la forma en que se presentan los contenidos y que se pueden ver los materiales contenidos allí. Esos fueron los resultados en cuanto a la utilización de los dispositivos móviles. Y en relación a las posibilidades de acceso a Internet, vemos que el 88% se comunica con Internet en sus casas, pero también tenemos muchos estudiantes, un 23%, que lo hacen a través de paquetes de datos y en algunos casos de sistemas prepago o solo prepago, que es un 6%. Esto también colaboró porque desde la universidad, desde la facultad propiamente dicho, se brindaron algunas becas de conectividad a estudiantes que el único elemento que tenían era un teléfono móvil y con paquetes de datos. Todo esto nos lleva a analizar todo esto relacionado con las brechas. Por un lado tenemos las brechas de acceso, es decir, la posibilidad que tiene un estudiante o un mismo docente de disponer de una computadora, de un dispositivo móvil con Internet. Pero a esa brecha de acceso se le suma también la brecha de uso, porque en muchos casos en una casa puede haber una computadora o podemos tener Internet, pero en esta pandemia es toda una familia que ha tenido que conectarse a esa computadora o disponer de Internet. Sabemos que padres han estado teletrabajando, hay muchos home office, hermanos o hijos asistiendo a escuelas. Entonces, no solamente es disponer de Internet y una computadora, sino otro de los inconvenientes es la disponibilidad de esa computadora de Internet durante todo el día. Pero sumado a ello está el tema de las competencias digitales. Y es acá, en esto, donde nos podemos centrar como docentes. Porque justamente esto es lo que genera gran parte de esta brecha digital. Nos encontramos que es necesario una determinada formación y un modelo educativo que nos permita acompañar al estudiante. No solamente competencias por parte del profesor, sino básicamente por parte del estudiante para poder hacer uso de las aulas virtuales, de los recursos en los distintos dispositivos o las distintas herramientas que se pueden trabajar desde la nube. Entonces, vemos que nuestro debate ahora fue cambiando. Es decir, no solamente vamos a preguntarnos acerca de los contenidos que van a componer, digamos, los distintos ejes temáticos de nuestro programa, sino que básicamente también tenemos que prepararnos para ver cómo va a ser la evaluación. De hecho, que en la facultad y en muchas unidades académicas, en la universidad en su conjunto, podemos advertir que las mesas especiales se han ido dando y bueno, para esto también ha sido necesario preparar tanto al profesor como al estudiante, porque de repente no se realizaban evaluaciones no presenciales. Todo ello nos lleva a prestar mucha atención entonces hacia el modelo educativo, que es el que sustenta todo esto. Es
el centro con el cual, digamos, tenemos que enfrentar a estos nuevos desafíos. Entonces, yo creo que es muy importante esta crisis tomarla como un punto de partida porque definitivamente son necesarias nuevas reglas. No es lo mismo la educación presencial que una educación virtual. Es necesario adaptarnos a esta dinámica 24/7, es decir, si bien estábamos habituados a dar clases determinada cantidad de horas, determinados días a la semana, pero ahora los contenidos están en un repositorio, están en un almacenamiento, están en un aula virtual, las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, al principio notamos, y esto ha pasado no solamente en nuestra universidad, sino en todo el contexto mundial, que la cantidad de materiales, la cantidad de participación los primeros días, realmente fue excesiva, porque es como que uno pretendía lo mismo que se hace en la presencialidad, trabajarlo en forma virtual. Entonces, si presencialmente dábamos 4 horas, pretendíamos que eso mismo se viera reflejado. Si en la presencialidad pedíamos prácticos, cada profesor pedía una actividad, también se hacía lo mismo. Entonces, esto también llevó a una adaptación, no solo por los docentes, sino por los estudiantes. También nos encontramos con un predominio de dispositivos móviles. ¿Esto qué lleva de la mano? Bueno, que muchos materiales que nosotros también teníamos contenidos o que utilizábamos en un aula virtual, básicamente tienen una interfaz gráfica. Entonces necesitábamos de alguna manera adaptar todo esto para que desde un dispositivo móvil un estudiante fácilmente pueda acceder a la información, pueda responder un cuestionario, pueda completar una actividad o subir un archivo. Esto ha requerido nuevos roles docentes, que este tema lo tomo en unas diapositivas siguientes, nuevos requerimientos de aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Observamos básicamente y en los primeros años que los profesores han tenido que hacer mucho énfasis en establecer un plan de trabajo, un cronograma, asistir al estudiante para que se habitúe, se acostumbre a una determinada disciplina que tiene que cambiar en relación a lo típico que están acostumbrados a una asistencia a una clase presencial. Este es uno de los principales factores y es lo que siempre, de alguna manera más, hemos solicitado a los docentes y es uno de los mayores reclamos por parte de los estudiantes en relación a mayor flexibilidad. De una encuesta realizada por agrupaciones en la facultad, como es el caso de la agrupación La Soriano, ellos han hecho encuestas, tuvieron respuestas por parte de los estudiantes y advertimos que un 80% de los estudiantes que respondieron esa encuesta, que fue un total de 344 encuestas, el 80% estaba participando estaba siendo parte activa entre 3 y 5 espacios curriculares. Pero luego de ese porcentaje, el 25% ha tenido que dejar de lado algún espacio curricular justamente por una cantidad de exigencias o de presentaciones o de trabajos y que no les daban los tiempos ni la disponibilidad en cuanto a dispositivos o en cuanto a internet en sus propios hogares. Entonces han tenido que ir dejando espacios curriculares. Entonces, esta es la flexibilidad a la cual llamamos mucho a la reflexión y que básicamente la idea no es hacer un copiar y pegar, por así llamarlo, de lo que hacemos en la presencialidad, sino es necesario adaptarlo a otro entorno y que obviamente implica un cambio en la cultura institucional. Definir otro tipo de formas en cómo van a ser abordados los contenidos, definir de alguna manera otros aspectos que hacen a cómo llegar al estudiante sin ser de alguna manera tan abrumado con todas las exigencias a la par que se pueden llegar a dar desde espacios curriculares de un mismo año. Todo esto es parte de un ecosistema digital al cual ya haré referencia también en breve. Decíamos recién entonces de nuevos roles docentes. A los roles habituales de un docente podemos agregar que ahora se suman otras nuevas funciones, como puede ser, por ejemplo, la de curador de contenidos. La curación de contenidos, ¿en qué consiste? Es decir, así como ustedes han generado materiales, los han subido videos a YouTube, han generado blogs, los han compartido en redes sociales. Esos materiales pueden ser tomados también por sus pares de otras universidades, colegas de otras instituciones y ser utilizados también en el aula. ¿Qué implica eso?
que no necesariamente todo el material que tengamos en nuestro espacio curricular tenga que ser producción del mismo equipo de cátedra. También podemos tomar materiales realizados por colegas y que también están a disponibilidad a través de la web, a través de las distintas redes sociales, repositorios, y también podemos utilizarlos en nuestras propias clases. Entonces nosotros tenemos que verificar, mirar y ver qué de todo esto nos puede servir. También aparece el rol de tutor virtual, es decir, no es lo mismo un profesor presencial que alguien que es necesario que esté acompañando, que lo esté guiando, que lo esté alentando al alumno. Este es otro de los temas que vamos a abordar en webinars a futuro. Otro de los aspectos es diseñar recursos, pero que queden abiertos. Un recurso abierto es aquel material que también puede ser utilizado por otros docentes y que también pueden ser reutilizados. Está mucho relacionado con esto de curación de contenidos. Entonces nosotros también podemos armar materiales, pero con esa concepción, desde una licencia abierta o una licencia libre para que otros puedan utilizarlo. Facilitador del aprendizaje, es decir, ir más allá de una transmisión de conocimientos, de una transmisión de contenidos, de ese contacto que llevábamos en el aula presencial, que compartimos nuestros saberes con el estudiante. Bueno, en este caso hay que acompañarlo, es decir, desde la virtualidad es necesario que esa guía sea aún mucho mayor que lo que se produce en la presencialidad. Y también lo que se da mucho en la virtualidad es el trabajo colaborativo, es el trabajo en grupo. Y en ese caso también los estudiantes necesitan que el docente los guíe, los acompañe. A grandes rasgos son estos nuevos roles que van surgiendo a partir de este contacto que tenemos en este proceso mediado por tecnologías y que observamos que realmente el rol docente, más que perderse, cada vez es más fuerte. Esto que les digo de pensar en nuestros estudiantes, ¿a qué hago referencia? Pues bien, cuando estamos trabajando así en una enseñanza en línea, más que el contenido propiamente dicho, vamos dándole mayor énfasis a las actividades de aprendizaje. Es necesario y es muy valorable, y de hecho que muchos espacios curriculares lo están haciendo, esa articulación entre las distintas asignaturas. Entonces los alumnos empiezan a trabajar de otra manera, en grupo, en contacto con otros grupos de docentes, y son evaluados a la vez. Esto de las clases invertidas es un elemento que nos vendría muy bien trabajar a la hora que volvamos a la presencialidad. La clase invertida, ¿a qué hace referencia? Es decir, nosotros en la presencialidad estamos habituados a dar nuestras clases, puede ser una clase magistral, una clase explicativa, y el alumno luego en su casa hace los trabajos prácticos, los distintos desarrollos, arma sus proyectos. Bueno, la clase invertida es al revés, y esto nos beneficia mucho la educación digital, porque con la clase invertida, en la casa lo que le pedimos al alumno es que acceda al contenido, que acceda a los materiales propuestos o que busca el mismo, que complementa el mismo estudiante, y luego en la clase presencial el énfasis está puesto en la práctica, en el trabajo colaborativo, en el trabajo en grupos. Hacemos nuevamente referencia a esta flexibilidad. También es importante seguir acentuando esto del aprendizaje autónomo. Hemos notado, como les decía recién, que no necesariamente el alumno, aunque sea ya un alumno universitario, tiene la propia disciplina y es autoguiado y es autorregulado en sus estudios. En muchos casos, muchos de los chicos sí han sido muy autónomos y han podido seguir digamos, todo el proceso, su trayecto formativo, y en muchos casos han requerido mucha asistencia por parte de los docentes. Y otro de los elementos que está muy hablándose en estos tiempos, que hace tiempo que se viene trabajando, pero más aún cuando uno empieza a trabajar con currículas por competencias, y es todo lo que es basado en proyectos. Este es otro de los elementos que también les da nuevos saberes y nuevas formas de trabajo con nuestros estudiantes. Entonces vemos cómo aquí la ayuda pedagógica, esa colaboración conjunta, es lo que nos va a llevar a motivarlos, es decir, incentivarlos para que ellos se sientan motivados. Toda esta situación de contextos de aislamiento los ha llevado en muchos casos, y de hecho que tenemos un porcentaje importante de estudiantes que les cuesta animarse, sentirse motivados,
Y bueno, todo esto es parte de este proceso que hemos venido llevando a cabo durante estos 70 días y que probablemente tendremos que continuar un tiempo más. Como institución, hay algo que quería destacar también en este webinar y que es muy importante para una institución desde el punto de vista de su reputación, está relacionado con esto de la empleabilidad, que es cómo se integra en el mercado laboral el egresado. Obviamente en un mercado laboral en función a lo que él se formó. Entonces, en relación a ello, es muy importante que en el mismo currículum vitae de este estudiante, en su propia hoja de vida, vayan incorporados también todas esas huellas que va dejando con todas sus producciones en esa etapa de estudios en la universidad. Muchas veces el alumno simplemente desde la presencialidad entrega un trabajo, elabora un material, expone un tema y simplemente a veces esto queda en el ámbito del aula, con ese docente, con esos grupos de compañeros. La virtualidad, esto de trabajar en entornos digitales, nos permite que esas producciones queden en esos entornos y que a su vez, si es posible, se socialicen en las redes. Entonces esto nos permite que el estudiante no solamente en su currículum vitae va a incorporar de qué se recibió, qué cursos asistió, sino también en internet, el día que en alguna institución busquen su nombre, en Google coloquen el nombre de esa persona, también incorpore toda esa huella de todos esos pasos, esos proyectos que realizaron durante su etapa de formación. Entonces, para eso es muy importante que nosotros desde las mismas instancias y actividades de aprendizaje, no solamente eso quede plasmado en el aula, entre los pares, sino que también pueda ser difundido en las redes. Esto es muy importante porque hace a la identidad digital, la reputación en línea de ese estudiante, que ya se va formando en su profesión y que el día de mañana, cuando ya es egresado y participa en la editorial de una revista, de un periódico, realiza un viaje a través de la movilidad académica, se desplaza hacia otras instituciones, bueno, todo eso es parte de la hoja de vida y de hecho que la reputación de una institución se incrementa cuando nuestros egresados logran ese tipo de ubicación o de realización en el medio. Vemos entonces cómo esta pandemia de alguna manera está acelerando la innovación en la educación. En un corto plazo, apenas comenzó todo esto, y bueno, teníamos que preparar rápidamente nuestros materiales, realmente como les coloco acá en tiempo récord pudimos comenzar con nuestras clases. Seguramente muchos aspectos de lo pedagógico, lo didáctico, tenemos mucho que solucionar, hemos tenido reclamos de estudiantes y a la par de eso hemos ido pensando y repensando cómo lo íbamos haciendo, porque esto fue de un día a otro. Tuvimos 2 semanas para prepararnos y directamente comenzar 100% virtual. Pero por otro lado, también tenemos que hablar de un mediano plazo. Es decir, por un lado, un segundo cuatrimestre que se avecina, pero también un 2021, que ahí es donde vamos a empezar a volver a tener una transición, donde seguramente todas esas aulas masivas, que quizás todavía no comiencen en lo que queda del 2020, vayan paulatinamente retomando. Ya quizás el porcentaje de virtualidad y presencialidad vaya variando, entonces es necesario que nos preparemos, porque ahora sí ya disponemos de tiempo para adaptar y adecuar nuestras propuestas educativas. Ya no se trata de 2 semanas, ya será un año en el cual tendremos un poco más de tiempo para trabajar con nuestros materiales, para aprender, conocer un poquito más cómo estudian nuestros estudiantes y de a poco ir resignificando esto, ir viendo cómo podemos enriquecer, como yo les decía al principio, nuestra propia enseñanza presencial a partir de todo esto que estamos vivenciando. Ahora bien, en un largo plazo, de alguna manera, esto nos ha llevado a que exista una profunda transformación digital en nuestra universidad y en la universidad en el mundo. El tema de las brechas, como les coloco acá, no podremos asegurar el acceso o el uso de la tecnología a todos nuestros estudiantes.
Las brechas de acceso y las brechas de uso seguramente seguirán existiendo. Pero nosotros, desde nuestro rol docente, sí tenemos que comprometernos para disminuir la brecha originada por la falta de competencias digitales. Ese es un problema a resolver y ese sí está en nuestras manos. Ver hasta qué punto podemos colaborar para que estos estudiantes realmente estén alfabetizados digitalmente, puedan hacer uso de estos recursos, no solamente en su vida actual como estudiantes, sino también preparándose para un futuro cercano desde el punto de vista ya profesional. Nosotros en este momento, el ecosistema que nos rodea en una universidad presencial es justamente un ecosistema presencial, es decir, contamos con edificios, tenemos aulas, bibliotecas, oficinas, personal de apoyo, salas de informática para los estudiantes que de alguna manera no tienen disponibilidad, vienen a nuestra institución. Ahora bien, ¿a qué nos llevó toda esta incorporación de lo digital? Y nos ha llevado que tenemos que pensar en un ecosistema digital. Es decir, no solamente estamos hablando de edificios, estamos trabajando con plataformas, con portales, con redes de vinculación en el cual no solamente nos contactamos la comunidad educativa en sí, sino también con el resto, con el medio laboral. Estamos hablando no de aulas físicas, sino de aulas virtuales. Estamos hablando de bibliotecas, y no solamente bibliotecas físicas, sino ya repositorios digitales. Necesitamos también una infraestructura tecnológica que esto lo permita, recurso humano especializado, sistemas administrativos y de gestión, porque todo esto, por algo también van surgiendo la certificación digital, todos los trámites, todo lo que estábamos habituados a realizar personalmente en una mesa de entradas, en un determinado servicio de atención. Todo esto en un ecosistema digital tiene que estar trabajándose desde una determinada infraestructura tecnológica con su correspondiente conectividad a Internet. Entonces, esto es lo que hace posible que nosotros podamos ir incorporándonos a esta innovación a la cual nos ha llevado de repente esta situación actual. Básicamente, entonces, esta pandemia, además de, obviamente, una crisis en múltiples factores y que realmente trae aparejado graves inconvenientes como país, como región, como el mundo en general, pero yo creo que desde el punto de vista educativo es una oportunidad para prepararnos para un futuro que seguramente después de esto ya va a cambiar. Aunque después de la pandemia, de solucionado el problema del virus, retornemos, seguramente ya hay muchos elementos, muchos aspectos, muchos componentes de lo que estábamos trabajando que va a cambiar. Entonces, básicamente la idea es ver esta crisis realmente como una oportunidad y pensarnos hacia nosotros mismos qué tipo de universidad pretendemos. ¿Esto a qué nos lleva? Cada uno de nosotros tenemos un rol a partir de esta pandemia. Entonces es importante situarnos, reflexionar, pensarnos cómo va a ser mi rol en esta transformación a lo digital. ¿Cómo puedo acompañar a mis estudiantes para que cumplan estas expectativas de logros que yo planteé en mi espacio curricular? En nuestra facultad tenemos en gran parte de las carreras planes nuevos, planes de estudio que están trabajándose desde competencias, con expectativas de logro, donde no solamente esto es tenido en cuenta a la hora de brindar nuestros saberes, sino también cómo los vamos a evaluar. Esto también está relacionado con esto, porque de repente hemos tenido que tener la gran necesidad de empezar a trabajar con esas expectativas de logro. No ir simplemente a decir, bueno, ese estudiante, todos los conocimientos que alcanzó a adquirir, sino también todas las habilidades que pudo lograr en este proceso. Entonces, también me preguntaré, ¿cómo contribuyo
para lograr ese aprendizaje autónomo de los estudiantes? ¿Cómo veo el escenario laboral de los futuros egresados? Gran parte de estos estudiantes pertenece a la formación docente, serán futuros profesores. ¿Cómo es el escenario de ellos? En un mediano plazo, porque las instituciones en este momento, los colegios secundarios, las instituciones de educación superior, nivel terciario, todos han tenido que de alguna manera incorporarse a esta transformación digital. Entonces, en ese sentido, ¿cómo voy a colaborar para brindar herramientas a mis estudiantes en función de estos nuevos escenarios? No importa que yo sea un profesor de primer año o de segundo año, es importante que ya estos saberes, estas habilidades que van adquiriendo desde los primeros años, les permitan afrontar un mundo que también está cambiando y que seguramente va a cambiar luego de esto. Para repensar, entonces, ¿dónde estamos? Esta es una universidad, una imagen de la universidad siglo XV, una imagen de nuestras clases presenciales, y esta es una imagen utilizando la app de Moodle de nuestras aulas virtuales. Este es un recorrido que vamos haciendo. Hemos tenido y seguiremos teniendo clases presenciales, seguiremos trabajando con entornos virtuales. Es un momento para ver, para reflexionar, para seguir avanzando más allá del porcentaje de cantidad de horas que estaremos en clase o que no lo estaremos, es ver esa gran innovación metodológica que implica el cómo voy a enseñar, el cómo mis alumnos van a aprender. Y ya a modo de cierre, y quedaré abierta a las preguntas que ustedes desean, simplemente quería compartir con ustedes estas breves palabras. La innovación golpea las puertas de las instituciones educativas. Las tecnologías son puentes que permiten el aprendizaje permanente teniendo en cuenta que las distancias y el tiempo no son barreras, ya que transitamos en un sendero donde el aprendizaje ubicuo es posible. Frente a ello, como docentes e investigadores, vale preguntarnos si la innovación en educación llevada a cabo en el día a día es lo suficientemente profunda para hacer frente a los requerimientos de los nuevos tiempos. Resulta fundamental, entonces, que desde las aulas universitarias, que ya no son solamente aulas de muros, sino aulas digitales, podamos integrar los nuevos medios con nuevas formas de hacer que la labor educativa no se torne obsoleta, sino innovadora y disruptiva, que responda al contexto actual y que podamos formar a los futuros profesionales a que puedan desenvolverse competentemente en un mundo laboral tecnologizado donde el conocimiento es compartido. Desde ya, muchas gracias por estar. Les dejo mi contacto y ahora quedamos abiertos a las preguntas que ustedes deseen.